3 años, 3 largos años llenos del olor de los polvos de talco para bebés, de interminables lavados, de tomas nocturnas y de monótonos días entre 4 paredes. María casi había olvidado lo que era despertarse no por el llanto de un niño, sino por el sonido del despertador marcando las 8:30 de la mañana. Casi había olvidado cómo olía el papel de oficina, el café caliente de la máquina expendedora del pasillo y el perfume ajeno en el ascensor del centro de negocios. Pero llegó el momento. Su hijo menor cumplió 3 años. Por fin encontró plaza en la guardería, y María, con temblor en las rodillas, abrió el portátil para escribir a su antiguo empleador. Se había ido de baja por maternidad siendo una especialista segura en atención al cliente. Y volvía siendo, ¿quién? Una mujer con horarios estirados, eternamente soñolienta, temerosa de que sus habilidades hubieran quedado obsoletas para siempre. En la empresa, durante esos 3 años, muchas cosas habían cambiado. El antiguo director, Sergei Viktorovich, había ascendido a la oficina central, y su puesto lo ocupó un hombre del que María solo había oído hablar de pasada, Piotr Alexeyevich. Le habían dicho por teléfono, desde Recursos Humanos, que era un hombre de 40 años, estricto y exigente, proveniente de otro sector empresarial. Ya había llevado a cabo varias reestructuraciones, reemplazado a media plantilla, y como susurraban los antiguos compañeros, no toleraba a los débiles. María llegó a su primera reunión con falda gris y blusa blanca, conservadora, sin provocación. Quería parecer fiable, no llamativa. Cruzó el umbral del despacho que antes perteneciera al bonachón de Sergei Viktorovich y se encontró con una habitación completamente diferente. En lugar del habitual desorden de papeles y fotos familiares, un minimalismo severo. Mesa negra, silla negra. En la pared solo un calendario. En las ventanas, persianas enrolladas casi hasta la completa oscuridad. En medio de ese sombrío interior estaba él sentado. Piotr Alexeyevich resultó ser más alto de lo que ella imaginaba. Sus anchos hombros estaban cubiertos por una camisa cara. En la muñeca llevaba un reloj que llamaba la atención de inmediato. Tenía una mandíbula poderosa, el pelo corto con canas en las sienes y unos ojos que miraban con demasiada intensidad. Cuando María entró, él no se levantó, solo indicó con un leve gesto de cabeza la silla frente a él. Y en ese gesto ya se percibía el poder. María, su voz resultó grave, tranquila, casi perezosa. Siéntate. Cuéntame, ¿en qué puede ser útil después de una pausa de 3 años? Ella se sentó, espalda recta, manos sobre las rodillas, como le habían enseñado en los talleres de autopresentación. Comenzó a hablar de sus antiguos resultados, de los negocios exitosos, de los clientes que todavía la recordaban. Piotr Alexeyevich no la interrumpió, pero tampoco mostró un interés especial. La miraba a ella, no a la carpeta con los documentos que ella había puesto sobre la mesa. La miraba a ella, a su rostro, a su cuello, a sus manos. Y entonces, de repente, sonrió de forma depredadora con las comisuras de los labios. ¿Sabes, María? Te contrato, pero con un periodo de prueba no de 3 meses, sino de 1. Demuestra de lo que eres capaz. No llegues tarde, y te quedas. Pero si alguna vez veo que te distraes con problemas familiares o vienes con los ojos rojos después de una noche sin dormir, hizo una pausa, te irás tú sola. María asintió. Por dentro todo se le encogió entre el miedo y una inesperada sensación de desafío. La vuelta del permiso por maternidad no fue un retorno suave, sino un salto al agua helada. La primera semana laboral se convirtió en un infierno. María se levantaba a las 5 de la mañana para alcanzar a preparar el desayuno para su marido, Alexei, llevar al niño a la guardería, arreglarse y salir de casa sin llegar tarde. Alexei, que durante 3 años se había acostumbrado a tener a su esposa siempre disponible para resolver cualquier problema doméstico, no comprendió de inmediato que los tiempos habían cambiado. Masa, compra pan de camino, le dijo el martes cuando ella ya estaba en el recibidor con el bolso en una mano y los zapatos de tacón en la otra. No voy a llegar, liosa. Si llego 15 minutos tarde, Piotr Alexeyevich me hará un escándalo. Estoy a prueba. Va, no será para tanto, el jefe. Dile que había atasco.
Ella no respondió. Salió dando un portazo. En el coche, mientras el motor se calentaba, los ojos se le llenaron de lágrimas a traición. ¿Cómo explicarle a un hombre que nunca se había quedado con un niño día y noche que es el miedo a perder el trabajo que apenas acabas de conseguir? ¿Cómo hacerle entender que cada minuto cuenta? En la oficina, María intentaba ser discreta pero eficaz. Rápidamente recordó todos los procedimientos, llamó a los clientes antiguos. 3 se alegraron. 2 dijeron que ya trabajaban con la competencia. Redactaba informes, preparaba café para todo el departamento, archivaba documentos. Ninguna iniciativa más allá de lo necesario, ninguna conversación de más. Piotr Alexeyevich se comportaba con ella de manera marcadamente fría. En las reuniones la llamaba la nueva empleada, sin molestarse en recordar su nombre. Podía interrumpir su informe a mitad de frase y decir: María, esto no es una guardería, ve al grano. Y todos la miraban. Unos con compasión, otros con regodeo, otros simplemente esperando a que se derrumbara. Pero no se derrumbó. Solo se mordía el labio con más fuerza y volvía al trabajo. Y entonces ocurrió lo que María no esperaba. Pasadas 3 semanas, Piotr Alexeyevich la llamó a su despacho al atardecer. Todos los compañeros se habían ido ya. Era jueves, casi las 8 de la noche. María estaba a punto de recoger su bolso cuando en el teléfono apareció un mensaje: «Pasa». Entró. Él estaba sentado en su sillón, con el botón superior de la camisa desabrochado. Sobre la mesa había una botella de agua mineral y 2 vasos. Le señaló uno. «Bebe. Tienes aspecto de cansada». María cogió el vaso con cuidado. El agua estaba fría, con un ligero amargor. «Gracias, Piotr Alexeyevich». «Deja los formalismos. Ya son casi las 9. Puedes llamarme Piotr». Ella se sorprendió. En 3 semanas, él nunca se había permitido esa familiaridad. Al contrario, siempre había marcado la distancia. Pero ahora su voz sonaba diferente, más suave, más cercana. Se levantó, rodeó la mesa y se sentó en el borde, quedando muy cerca de ella. María sintió el olor de un caro colonia y algo más, masculino, intenso. «Trabajas bien, María, mejor de lo que esperaba». La miraba fijamente a los ojos, y en esa mirada ya no estaba el antiguo frío evaluador. «Sabes, muchas mujeres pierden el ritmo después del permiso de maternidad, pero tú eres diferente». Ella no supo qué responder. Por dentro sintió un vuelco, no solo por el cumplido, sino por la atención. Llevaba tanto tiempo sin escuchar algo así. Alexei últimamente apenas la notaba. Bueno, cocina bien, pero lava la ropa estupendamente. Y entonces un hombre, un superior que decidía su destino, de repente le decía que era especial. «Gracias», alcanzó a decir. «Vete a casa», le dijo él, pero sin apartar la mirada. «Y duerme bien, mañana será un día difícil». María salió del despacho con el corazón acelerado. Aún no sabía que aquel era el primer paso hacia el abismo. Una semana después todo se repitió. Otra vez tarde, otra vez la oficina vacía, otro vaso de agua y una conversación. Pero ahora Piotr hacía preguntas personales. ¿Cómo llevaba su marido su trabajo? ¿No estaba celoso? ¿Pasaban mucho tiempo juntos? María, sin darse cuenta, empezó a sincerarse. Le contó que Alexei se había vuelto indiferente, que ya no había romance en su vida, que se sentía más empleada del hogar con el plus de la maternidad que una mujer. Piotr escuchaba, asentía y, con cada palabra de ella, se acercaba un poco más. En un momento dado, su mano cayó sobre el hombro de María, pesada, segura. Le dijo: «Te mereces algo más. Eres guapa. Lo veo cada día cuando pasas junto a mi mesa». Ella no se apartó. Sentía vergüenza, miedo, pero al mismo tiempo en su pecho ardía una llama olvidada, hambrienta, voraz. Quería que la desearan, que la miraran no como a una madre o una empleada, sino como a una mujer. Piotr se inclinó hacia su oído y susurró: «Nadie lo sabrá. Quedará entre nosotros». Ella cerró los ojos. No tuvo fuerzas para resistirse, o quizá no tuvo ganas.
Esa noche volvió a casa a las 11:30. Alexei ya dormía, encorvado frente al televisor. El niño llevaba rato en brazos de Morfeo. María se desvistió en silencio, se metió a la ducha y se quedó mucho tiempo bajo el agua caliente, tratando de lavarse todo lo que había ocurrido en el despacho. Pero los recuerdos no se iban. Se le habían clavado en la piel, en la memoria, en lo más hondo. Todavía no sabía que aquello no había sido un error. Era el principio del fin. Los días transcurrieron según dos guiones diferentes. En el trabajo, María seguía siendo la subordinada, estricta, centrada, profesional. Piotr no daba señales en público de que entre ellos hubiera algo. Podía gritarle por llegar tarde, hacerle un comentario por un formulario mal cumplimentado, comparar su informe públicamente con el de una compañera más exitosa y decirle: «Aprende, María, aprende». Y ella asentía, se ruborizaba y volvía a su puesto. Pero por la noche, cuando los pasillos quedaban vacíos, ocurría algo diferente. Piotr cerraba la puerta del despacho con llave, silenciaba el teléfono y durante unas horas se volvía otro. Apasionado, atento, casi tierno. Le hacía cumplidos, le acariciaba el pelo, simulaba que ella no era solo un pasatiempo fugaz. Pero en cuanto el reloj marcaba las 10, su mirada volvía a ser fría. Se levantaba, se arreglaba la corbata y soltaba seco: «Vete, mañana tienes que estar como una espada». María regresaba a casa destrozada y feliz al mismo tiempo. Feliz por volver a sentirse deseada. Destrozada porque cada vez se saltaba sus propios límites, su conciencia, las promesas hechas a Alexei. En casa la esperaba una vida completamente diferente. Su marido sentado frente al televisor con una bata grasienta. El niño exigiendo atención. En el fregadero se acumulaba una montaña de platos, y de la lavadora llegaba el pitido de fin de ciclo. Alexei no notaba ni su cansancio ni su distanciamiento. Se había acostumbrado a que su esposa resolviera todos los problemas sola. «Masa, ¿qué hay de cenar?», preguntaba cuando ella cruzaba el umbral. «Ahora, Liosa, dame 5 minutos». «Otra vez 5 minutos. Siempre estás ocupada. Conseguiste trabajo y te olvidaste de la familia». Ella no discutía. Simplemente iba a la cocina, abría la nevera y empezaba a cocinar mecánicamente. Las manos recordaban los movimientos, pero su cabeza estaba lejos, en aquel despacho negro con las persianas bajadas. Pasaron 2 meses. María ya no podía vivir sin esa doble vida. Le parecía que en el trabajo existía de verdad, y que en casa solo cumplía una condena. Pero el gusano de la duda la carcomía por dentro. Notó que Piotr nunca hablaba del futuro, nunca mencionaba el divorcio de su mujer, con la que, según los rumores, llevaba 15 años casado. No la invitaba a restaurantes, no paseaba con ella por la ciudad, no le hacía regalos que no pudieran justificarse por necesidades del trabajo. Un día María intentó sacar el tema. Estaban tumbados en el sofá de piel de su despacho. Él fumaba por la ventana entreabierta. Ella se arreglaba el pelo. «Piotr, ¿y ahora qué?», preguntó ella en voz baja. «¿En qué sentido?», dijo él sin girarse. «Bueno, tienes familia, yo tengo familia. Vamos a seguir escondiéndonos todas las noches». Él terminó el cigarrillo, lo apagó y se giró hacia ella. En sus ojos no quedaba ni rastro de aquella ternura que había mostrado una hora antes. «María, no estropees lo que tenemos. Está todo bien. A ti te gusta, a mí me gusta. No lo compliques. Pero yo quiero saber qué significo para ti. Eres una mujer inteligente y guapa con la que me siento bien. No es suficiente». María calló. Lo entendió todo. Para él no era más que un lío, una forma de romper la rutina de oficina. Para ella, una peligrosa adicción. Pero ya era tarde para echarse atrás. Alexei empezó a sospechar algo. Demasiado a menudo su mujer se retrasaba en el trabajo. Volvía demasiado tarde, respondía con demasiada evasión a las preguntas. «Sí, entregamos informes. Sí, estamos lanzando un proyecto nuevo». No era celoso por naturaleza, pero la intuición, agudizada por años de vida en común, le susurraba bajito: «Aquí hay algo raro».
Empezó a llamar. Al principio una vez al día, a las 7 de la tarde. María respondía escueta, todo bien, saldré hacia las 10. Luego empezó a llamar a las 8, a las 9. En un momento dado, Piotr, al oír la vibración del teléfono, dijo con sorna, el maridito se aburre, como siempre preocupado. Dile que estás en una reunión, que se vaya acostumbrando. Ella se lo dijo. Alexei no le creyó. Reunión todos los días hasta las 11 de la noche en esa modesta empresa donde todos se van a las 6. Él se ofreció a pasar a recogerla para llevarla a casa. María suplicó, Liosa, no hace falta. Voy en mi coche. Es que tenemos un lío de trabajo. El director nos tiene a todos encerrados. Un lío bastante extraño. Llevas así ya una semana. Una semana, Liosa, solo una semana. Ten paciencia. Pero él no tuvo paciencia y empezó a comprobar. Llamó a la oficina al teléfono fijo cuando sabía que María estaba allí, pero nadie contestaba. Llamó a la secretaria, se hizo pasar por un pariente lejano y le preguntó si ya habían terminado su jornada laboral. La secretaria, una chica de unos 20 años que no sospechaba nada, respondió con honestidad, la oficina cierra a las 8. A las 9 ya no hay nadie. Esa fue la primera señal de alarma que Alexei recordó, pero a la que entonces no dio importancia. Quién sabe, la secretaria podría estar equivocada. Mientras tanto, la tensión también aumentaba en el trabajo. Piotr empezó a comportarse con María con más dureza que antes. Una mañana, durante una reunión, cuando ella cometió un error en unas cifras, confundió el monto de un contrato por unos míseros 5.000 rublos, él la llamó a la pizarra y empezó a reñirla delante de todos. María, ¿es que se te han olvidado las cuentas con tu permiso de maternidad? Pasaste 3 años con el niño, se te han secado las neuronas. Rehazlo inmediatamente y sin comer. Los compañeros bajaron la mirada. Alguno suspiró con compasión, otro sonrió con sorna. María sintió un nudo en la garganta. Salió de la sala de reuniones, corrió al baño y se dejó llevar por las lágrimas. No lloraba tanto por la humillación como por la ofensa. Porque aquel mismo hombre que por la noche besaría sus manos y le diría que era la mejor de todas, ¿no era acaso el mismo? ¡Qué terrible y pervertida duplicidad! Tras aquel incidente, María decidió que ya bastaba. No podía seguir viviendo así. No podía ser ese trapo con el que se limpian los pies delante de todos y al que luego consuelan a puerta cerrada. Llamó a Piotr a su móvil, algo poco habitual, y le dijo, necesito hablar contigo, pero no en el trabajo. Él aceptó de mala gana. Quedaron en un café anodino en las afueras. María fue directa, quiero terminar con esto. Está mal. Ambos tenemos familia, hijos. Mi marido empieza a sospechar algo. Miento constantemente. Me está matando. Piotr la escuchó, y su rostro cambió. Desapareció aquella cómoda condescendencia con la que solía hablar. Se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió dura. No vas a terminar, María. No ahora. ¿Qué quieres decir con que no voy a terminar? Soy libre. Decido yo. Él sonrió, sacó un teléfono móvil y lo hizo girar entre sus dedos. ¿Sabes? Soy previsor. En mi despacho hay algo que no sabías. Una cámara de video, pequeña, discreta. ¿Y sabes lo que ha grabado? Muchas cosas interesantes, con todo lujo de detalle. María palideció. Las piernas se le volvieron de algodón. Quiso decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No entres en pánico, continuó Piotr. No soy una fiera. Solo te propongo un trato. Si te quedas conmigo, nadie verá nada. Yo guardaré el video en un lugar seguro. Tú vendrás cuando yo te lo pida. Y si te niegas, abrió los brazos. Bueno, tu Alexei recibirá un enlace al archivo en la nube. Que disfrute viendo a su fiel esposa. María salió corriendo del café. En la calle vomitó entre los arbustos. Se quedó de rodillas, boqueando, y comprendió que había caído en una trampa, de hierro, implacable, sin salida. Alexei no dormía. Por tercera noche consecutiva se daba vueltas en la cama, mirando fijamente la oscuridad.
A su lado yacía María, cansada, lejana, extraña. Notaba su olor, mezcla de polvo de oficina, café barato y algo más que no podía identificar o no quería identificar. Ese día ella salió hacia el trabajo como siempre, a las 7:30. Le dio un beso seco, mecánico, en la mejilla y prometió volver a las 10. Alexei llevó él mismo al niño a la guardería, luego regresó a casa y se quedó largo rato en la cocina mirando fijamente a un punto. Algo se le rompió dentro. Ya no tenía fuerzas para seguir soportando esas mentiras, esas tardanzas, esas respuestas evasivas. Decidió actuar. A las 7 de la tarde se subió al coche y se dirigió a la oficina de ella. El trayecto duró 40 minutos. No llamó, no avisó. Quería sorprenderla, si es que realmente había algo que sorprender. Todavía esperaba haberse equivocado, que todas sus sospechas fueran fruto de una imaginación enfermiza. El corazón le latía en la boca. Las palmas de las manos sudaban sobre el volante. El edificio de oficinas lo recibió con el vestíbulo vacío. El guardia de seguridad, un chico joven de uniforme, levantó la cabeza con pereza. ¿A quién busca? A mi esposa. Trabaja con Piotr Alexeyevich. ¿María? Segundo piso. Puede pasar, supongo, pero el jefe todavía está en su despacho. No se peleen. Alexei pasó junto al torniquete y subió las escaleras. Los pasillos estaban vacíos, solo brillaba la luz de emergencia. Pero al final del pasillo, por debajo de una puerta, se filtraba luz. La puerta estaba entrecerrada, sin cerrar del todo. Al parecer, Piotr Alexeyevich no esperaba visitas. Alexei empujó la puerta. Lo que vio se le quedó grabado en los ojos para siempre. En el despacho, sobre el sofá de piel donde solían sentarse los visitantes a la espera, estaba tumbada su esposa, medio desnuda, con el pelo despeinado, restos de pintalabios en la mejilla, y a su lado, con la camisa desabrochada, se erguía un hombre al que Alexei nunca había visto en persona pero del que tanto había oído hablar. Se hizo el silencio, un silencio vibrante como una cuerda que se rompe. María fue la primera en ver a su marido. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se entreabrió en un grito silencioso. «Liosa», susurró. Piotr giró bruscamente. Su rostro perdió por un instante la expresión de suficiencia, pero rápidamente recuperó la habitual máscara de superioridad. «¿Quién es usted?», preguntó mientras se arreglaba la camisa. «El marido, supongo». «Vaya, qué mal momento, Alexei». Alexei no respondió. Un instante después se abalanzó sin pensar. El golpe alcanzó a Piotr en la mandíbula. Este no esperaba tanta velocidad. Retrocedió, tropezó con la mesita baja y cayó al suelo arrastrando consigo una lámpara y papeles. Alexei se abalanzó sobre él, asestando golpes a donde podía. En la cara, en el pecho, en los hombros. No era un luchador, era un hombre corriente cuyo mundo acababa de derrumbarse. Piotr resultó ser más fuerte. Le bloqueó un brazo, lo retorció, se lo quitó de encima y se puso de pie de un salto. Las aletas de su nariz se ensancharon. En el labio le había brotado sangre. «Eres un idiota», ceseó. «Ella vino sola, ella quiso. ¿No me crees? Mira el video, te lo enviaré». Alexei se quedó quieto. Su mirada se clavó en María. Ella seguía sentada en el sofá, tapándose con una chaqueta. Las lágrimas le corrían por el rostro. Desorientada, patética, miserable. «¿Es verdad?», preguntó Alexei con la voz ronca. «¿Tú accediste?». María no podía hablar. Solo asentía, sin poder pronunciar palabra. Asentía y lloraba. Alexei se levantó lentamente, se sacudió las rodillas, miró a Piotr y luego a su esposa. En sus ojos se apagó todo: amor, esperanza, confianza. Todo lo construido durante años se desmoronó en un minuto. «Vete», le dijo a ella en voz baja. «Vete ahora mismo, no quiero verte». María intentó acercarse a él, le tendió una mano. «Liosa, perdóname, no es lo que piensas». Él me chantajeaba. «Yo no quería, no te atrevas», gritó Alexei hasta hacer temblar los cristales. «No te atrevas a tocarme. Nos divorciamos».
Mañana mismo. Se dio la vuelta y salió sin siquiera mirar a Piotr, que seguía junto a la mesa limpiándose el labio partido con un pañuelo. María no recordaba cómo llegó a casa. Debía de haber ido en taxi, porque le temblaban tanto las manos que no podía sostener el volante. En el apartamento estaba todo oscuro. Alexei ya había hecho una maleta, pequeña. Sobre la mesa de la cocina había una hoja de papel con una sola palabra: me voy a casa de mi madre, me llevo al niño. Espera la citación del juzgado. María se derrumbó en el suelo del recibidor y aulló desconsoladamente. Sin contenerse, sin vergüenza, total, nadie la escuchaba. En algún lugar de la habitación dormía su hijo, que pronto se despertaría y no entendería por qué papá no estaba y mamá lloraba. Se cubrió el rostro con las manos y permaneció así mucho rato, hasta que la noche dio paso a un amanecer gris. Al día siguiente fue al trabajo porque no sabía a dónde más ir. En la oficina la miraban de reojo. Los chismes se habían extendido más rápido de lo que ella pudo inventar una mínima justificación. El guardia se lo había contado a los suyos, estos a los compañeros, y para la hora del almuerzo ya se hablaba en la sala de fumadores de esa tal María a quien su marido había sorprendido con el director. Piotr la llamó a su despacho. Estaba en su sillón como si nada hubiera pasado. Solo el moretón en el pómulo delataba los hechos de la noche anterior. María, dijo seco, entiendes que después de este escándalo no puedes quedarte aquí. Redacta tu carta de dimisión hoy mismo. Pero usted había prometido. Yo no prometí nada. Tú lo has estropeado todo. Recoge tus cosas. Ella no discutió. Escribió la carta con mano temblorosa, metió en una caja sus pertenencias personales. Un portarretratos con su hijo, una taza, un par de libretas. Ningún compañero se acercó a despedirse. Nadie le dijo una palabra amable. Salió del edificio con la caja pegada a ella como si fuera un ataúd. En casa la esperaba un apartamento vacío. Alexei ya se había llevado al niño. Lo llamó, pero no contestó. Le escribió un mensaje, no respondió. Fue a casa de su suegra, pero no le abrieron la puerta. Solo a través de un abogado logró acordar una visita con su hijo una vez por semana, los sábados, durante 2 horas y en presencia de una tercera persona. El divorcio se tramitó rápidamente. Alexei no quiso dividir los bienes, le dejó el pequeño apartamento de 2 habitaciones y se quedó con el coche. Aceptó pagar la pensión alimenticia mínima, solo lo exigido por ley. Cuando se veían, él la miraba a través de ella, como si fuera un lugar vacío. Ni rencor ni odio, solo absoluta indiferencia. María se quedó sola. Una mujer de 33 años con la reputación arruinada, sin trabajo, con un hijo al que veía solo unas horas a la semana y al que ya no podía acostar por las noches. Se sentaba en el piso vacío, miraba fotografías antiguas y lloraba. Lloró tanto que se le acabaron las lágrimas. Solo quedó un vacío seco y opresivo. Y en ese vacío, como una amarga medicina, llegó la conciencia. Recordaba cómo Alexei la había llevado en brazos, cómo eligieron juntos el nombre de su hijo, cómo hacían planes para el futuro. Y ella lo había cambiado todo por momentos de barata atención en un despacho negro, por un hombre para el que no era más que un juguete. Recordaba el refrán que una vez oyó a su abuela: lo que tenemos no lo cuidamos, y cuando lo perdemos, lloramos. Antes esas palabras le parecían solo una moraleja de viejos libros. Ahora las tenía grabadas a fuego en el corazón. A las 12 de la noche, María llamó a Alexei por 100ª vez. Y por 100ª vez escuchó el indiferente: el abonado no está disponible. No dejó ningún mensaje. Simplemente se tumbó en el suelo del salón, se hizo un ovillo y cerró los ojos. En algún lugar lejano, en el otro extremo de la ciudad, en una pequeña habitación iluminada por una luz nocturna con ositos, dormía su hijo. Estaba soñando y no sabía que su madre no vendría a darle un beso esa noche, y que nunca más vendría todas las noches.